No, no, está bien. En Argentina nos olvidamos de los pueblos originarios. Nos consideramos hijos de italianos, españoles, franceses y de nadie más. Y somos muchos los que creemos eso. Los mexicanos salieron de los indios, los brasileros salieron de la selva, pero nosotros, los argentinos, llegamos de los barcos, y eran barcos que venían de Europa, dijo nuestro presidente en una rueda de prensa. Y sin embargo, hay veces que los pueblos originarios reaparecen en nuestras conversaciones. En las clases de historia los ubicamos en el pasado. En la Patagonia los acusamos de ocupar tierras que nosotros creemos nuestras. Y si bien algunos nos maravillamos con lo exótico que nos resultan sus ropas, sus nombres o sus rituales, los juzgamos apenas los vemos usar un teléfono celular. ¿Serán indios puros?, nos preguntamos. Y si esta vez les preguntamos a ellos, ¿qué tendrán para decirnos los pueblos originarios de Argentina? Luz, cámara, acción. Agarra una de esas, ¿cómo se llama? Timidez. Se esconde abajo en el pan rallado. Eso lo de dónde vivo y quién soy. Mi apellido tiene dos significados. En el castellano uno, digamos, si yo le puedo decir, mi nombre es Celia Mercedes y mi apellido es Antileo. Ese es en el castellano. Pero en mi origen, mi nombre es mi apellido. Y sería Antileuleo, que significa sol radiante al mediodía. ¿Viste? Ese es mi nombre de origen, de donde vengo yo, del linaje. Y yo actualmente vivo en Junín, de los Andes, pero soy nacida en Nahuelmapi, en una localidad que es una comunidad mapuche. Yo nací acá. Vino mi mamá a tenerme acá, pero en realidad me crié en el campo. Con mi hermano que tiene un año más que yo. Hasta los 6 años yo pasaba jugando nomás. Sí, hay un dicho ahí que había un vecino ahí que decía jugando nomás Manuel, decía. Que lo único que hacía yo era jugar. Bueno, pero linda infancia igual. Y cuenta mi papá que nosotros hablábamos en la mesa con él. Hablábamos en mapuche, con él en la mesa. Incluso yo me acuerdo que el año nuevo igual lo festejaban allá, el año nuevo mapuche. Y claro, es como que ahí, ¿viste? Tanto mi mamá como mi papá nos estaban guiando por el tema de la cultura mapuche. Nos estaban guiando bien. ¿Qué pasó? Que le exigen a ellos, como exigió, como el Estado exigía que toda la gente, todos los niños se eduquen, entonces nos mandaron al internado de Río Mayo. Y lo primero que nos impusieron ahí es el catolicismo. Se hicieron las primeras escuelas para los niños de las comunidades. Una escuela por cada comunidad. Imagínense, la comunidad es grande, algunas comunidades son grandísimas. Y a mí me quedaba 7 kilómetros de distancia para llegar a esa escuela. Y a la edad de 6 años, 5 años, es muy lejos, 7 kilómetros para un niño llegar a la escuela. Entonces ahí cuando
ve mi papá la necesidad de internarme a mí en un colegio que es un colegio salesiano, que eran de pura monjitas y era de todas mujeres nada más. De ahí comienzo yo mis primeros pasos por la escuela, en la escuela sistemática, que es la parte de conocer este idioma que es el español. El castellano estaba resistida dentro de lo que es la parte del nido familiar, pero hacia afuera había que hablar el castellano. Entonces como que había que lidiar con estos dos idiomas. También por ahí un poco de curioso, también quería un futuro, o sea, otro futuro, o sea, de progresar, salir, conocer y poder estudiar, era mi anhelo. Y bueno, yo caminaba, por ejemplo, 2 horas de la escuela, para ir a la escuela, caminando, todos los días. Por ahí teníamos zapatillas, por ahí no, y bueno, teníamos que ir sí o sí. Porque también íbamos, mi papá y mi mamá fueron a una escuela albergue y siempre nos charlaban, viste, de mamá Margarita, dónde fue ella, después acá el Ceferino Namuncurá, y siempre nos charlaban. Y fue un día que fueron los padres, los curas, a dar una misa y también pero le preguntamos, viste, qué posibilidad había, si se podía anotar y eso. Bueno, ahí hablaron con nuestro padre y la decisión nuestra era esa, o sea, venir. Pero también después del estudio nos costó. El nivel que teníamos allá era otro. Llegamos con un 5.º grado nosotros, creo que nos bajaron a 4.º. Y ahí yo tuve que hacer 2 veces 5.º, creo, me costó mucho. En mi familia se habló siempre, o sea, mi abuela, yo de que tengo conocimiento, siempre me hablaron más en Mapuzungún que en Huincazungún, que sería el español. Y tal vez por eso nos costó un poco de asociarnos. El trato en mi vida particular fue muy linda porque no tuve maltrato. Como le pueden decir otras personas que fueron mis compañeras o que estuvieron antes que yo, ellas tenían más incorporado el Chezungún, que le decimos nosotros en nuestro idioma, y quien le costaba horrores poder pronunciar una palabra en castellano. Entonces cuando pasaba eso, empezaban a castigarlo, a decirle que ahí se hablaba el castellano y que de ningún modo podían hablar su idioma porque las chicas se entendían más hablando entre ellas el idioma. Y entonces a la hora de estar haciendo la tarea, era el dilema esto de cómo lo hago, de cómo le digo a la maestra, cómo le pido a la maestra que no lo sé, o cuando iban a pedir una explicación y la pedía a media lengua, como le decían ellos. Entonces ahí venía el castigo y ahí es cuando lo mandaban a penitencia, esto de pegarle con regla, hacerle moler la sal con la rodilla. Pero yo no tuve eso, solamente estuve alguna vez en capilla, pero en capilla e ir a rezar, estar mucho tiempo rezando. Meta. Ya está todo. Ah, bueno. Yo soy Leco Zamora, del pueblo Huichí. Leco es el nombre indígena de mi pueblo Huichí, pero mis documentos salen Audencio. En el tiempo que yo nací, Argentina no permitía nombres indígenas, ¿no? Pero sí nombres extranjeros, ¿no? Pero no a la propia gente de aquí. Hola, ¿qué tal? Yo soy Manuel Juan Antileo. Soy de la comunidad del Lof Jacinto Antileu, que queda a unos 100 kilómetros
al noroeste de acá, de donde estamos. Ahora estamos en Sarmiento. Precisamente vinimos a visitar unos amigos acá en comunidad Ñuquemapu. Y bueno, como estamos en época de pandemia, estamos tomando té, pero si no estaríamos tomando mate. ¿Ya? Bueno. Mi nombre es Abel Tonolec Celín. Nací acá en el Chaco, soy de Juan José Castelli, pero mis viejos se fueron a vivir en el 80 a Rosario, y de Rosario me quedé ahí y nunca más vine, sino que iba, venía, pero empecé a estudiar ahí, a estar más ahí. Como segundo nombre, Tonolec, como un regalo. Un abuelo me cedió, ¿no? Como regalo un nombre. Y es el Cauré o Caureí, igual que la lechuza, pero más chiquita. La pluma tiene poderes mágicos. Mis viejos siempre trabajaban en el monte, en el campo. Digamos, todo el año, como había trabajo de golondrinas, había cosecha de sandía, de zapallo, de maíz, después el algodón, digamos. De grande le empecé a preguntar del trabajo que hacía. Era, bueno, mi viejo trabajaba, ponerle un mes, pero le daba una bolsa de harina de 50 kilos, bolsa de fideos, de harina, de leche, digamos. Trabajaba solamente para eso. Y supongo que mis viejos por eso no quería que pase digamos, lo mismo. Si yo me quedaba tenía que seguir ese linaje de trabajo esclavo. A los 12 años empecé a trabajar en la finca, trasplantando tomate, lechugas y otras cosas. Después venía el tiempo de la cosecha. La verdad que yo fui ahí porque nunca me pude habituar a la escuela, no por la escuela en sí, sino por el racismo que había dentro de los chicos, ¿no? Que para ellos, por ejemplo, en ese lugar donde fui, era la primera familia, la segunda familia indígena. Entonces para ellos era un motivo de burla por todas las historias mentirosas que ellos sabían. Por ejemplo, yo para ir a la escuela, yo no pude ir en los primeros casi 2 años porque no sabía hablar el español. Sabía hablar solamente mi idioma wichí. En realidad, antes de ir a la escuela, yo ya sabía leer, pero en wichí, en castellano podía leerlo, pero no entendía nada. Ahí empecé a ir a una escuela que era parte de unas monjas, que eran religiosas, sin saber hablar el español o el castellano, y de los 7, 8 hasta los 12, 13 empecé a comprender, a entender el castellano o español en ese momento, ¿no? Y en principio la discriminación que yo sentía, pero esto después, ¿no? Pensando que como no me entendían, digamos, la discriminación era eso, digamos, como que no me entendían a mí. Pero sí, siempre buscaban la forma de poder, o me preguntaban en ese momento, pero yo no sabía qué significaba. Obviamente aprendí todo lo que eran las palabras, ¿no? Digamos, decía, por favor, gracias, eso, olvídate, nada de eso, sino que todo lo contrario, le puteaba todo. En vez de decir gracias, chao, bueno, nos vemos. Pero bueno. Bueno, siempre más que todo era, ¿cómo se llama? Hablar palabras despectivas acerca de nosotros, como indio sucio, indio de mierda, o mataco, pata sucia. Muchas cosas de eso
Y después ya empezaban a empujar, a buscar forma. Y el problema es que uno a veces le avisaba a los profesoras, y yo siempre era el culpable. O sea, que no eran tanto los niños, sino los adultos, todo eso. Estoy hablando de 1960 más o menos, y que coincide justamente que el racismo en Estados Unidos y en otros lugares, que era muy fuerte. Aquí también, lo que pasa es que nunca se reconoce. Y tenés que ir rápido, te tomas una foto. Eso es muy cerca, usa una cámara de video. Silvia. Bueno, soy Silvia Melina Obando, soy de Jujuy. ¿Cómo te veían en Buenos Aires a vos? Ay, no, era horrible. ¿Vamos a dar una vuelta? O si le pongo ese zapatillo, ya. No, no hay que llevar nada, solo vamos a dar una vuelta. Una vuelta a la manzana y nos volvemos a encerrar. ¿Manzana? ¿Por qué una manzana? Muchas veces era de ir a comprar ropa, bueno, con mi pareja. Y él era un hombre alto, blanco, muy, muy bonito. Y él entraba, quizás si yo entraba segunda, él entraba a la tienda como si nada. Y a mí, como si yo entraba después de él, era como que me frenaban, se ponía enfrente mío y me quitaban todo, me revisaban. Me quitaban los bolsos o la cartera que tenía. O bien, cuando salía, me revisaban el bolso. Era eso, o sea, era esa la situación. O muchas veces entraba a la tienda y si pensaban que yo entraba sola, era revisarme. Y yo decía, pero estoy con mi pareja. Y era como, hasta que él no asentía con la cabeza que era yo su pareja, era como que no me creían nada. O sea, no, yo solamente iba como a robar para ellos. Y lo mismo en los restaurantes. A mí prácticamente me ignoraban. Cuando hablaba o pedía algo, era como que él pedía todo por los dos o por los tres, él pedía todo. Y era como eso, Buenos Aires. Bueno, mi nombre es Víctor Vargas Filgueira, pertenezco al pueblo Yagán y vivo acá en la ciudad más austral del mundo, que es Ushuaia, ¿no? Tierra del Fuego. Esa situación que yo vivía en la escuela, donde no podía levantar la mano y decir vengo de ese pueblo porque mi mamá es y habla la lengua, por una cuestión discriminatoria y porque mi propio sentido común me decía no, jamás lo digas, porque no era el tiempo. Hace 40 años atrás no se podía decir esto. ¿Y en algún momento lo dijiste y te sentías discriminado? Y en algún momento no lo dije en la escuela nunca y ni siquiera en secundario. Y porque veía ya la discriminación al estudiar, al ver una foto. Era triste, era la imagen que quedó del indígena para nosotros es mala palabra. El indígena es malo, vago, es lo traicionero. La peor palabra que vos puedas buscar, esas son el indígena. Entonces por ahí a veces me preguntan en alguna entrevista de radio, en algunos lugares, ¿por qué? ¿Por qué nosotros recién formalizamos una comunidad en el 2013-14? Y yo les digo, ¿saben ustedes que en 1980, aquí en mi tierra, nos clasificaban como medios, 3/4, mestizos? ¿Ustedes levantarían la mano para hacer eso? Y la gente te dice no. Porque así era. Si vos eras otra... mi madre sería media, porque es la primera generación, tiene 90 años, nació en el 31, de los que estamos hoy, vivos. Y yo sería 3/4. Y mis hijos serían, no sé, sigamos poniéndole, ¿me entendés? A medida que va pasando el tiempo te van descalificando más. Entonces nadie quiere ser eso. Pero después cuando investigás, cuando desarrollás la historia y te das cuenta de muchas cosas, sí te da mucha fuerza para decir, sí, acá estoy, señor, y hay una explicación para todo. Yo nunca comprendí
por la misma educación que me daban nuestros mayores, ¿no? Que había que respetar a la gente, a la planta, a los animales. Entonces yo siempre preguntaba, ¿pero por qué ellos son así? Y lo que decían, bueno, ellos son así, ellos son ajatay. Ajatay viene de la palabra ajat, quiere decir alma o espíritu, y tai quiere decir confundido. Entonces no tenían la categoría de un humano. El concepto de nosotros cuando nos enfermamos es porque alguien se llevó nuestra alma, nuestro espíritu. Por eso cuando viene el chamán, el curador, el médico indígena, con las canciones que empieza a traer el alma para el cuerpo. Entonces de ahí, cuando vuelve el alma al cuerpo, ya comienzan a curar, si es herida, con hoja o con cáscara de diferentes cosas, ¿no? Y que al final tiene un tiempo de consejos, ¿no? Bueno, entonces, un hombre que no tiene alma se comporta como un no humano, o sea, aunque tenga la forma humana, no es humano, no es una persona, vamos a decir, ¿no? Como en el caso de una persona que está borracho, está alcoholizado, tendrá la forma humana, pero su comportamiento y lo que puede hacer es totalmente opuesto a cómo debe comportarse un humano. Entonces, no sé cómo se va a saber, ¿no? La filosofía del mundo sí, occidental, siempre va a decir que es humano. Y sí, no hay ningún problema. Pero nosotros creemos algo más allá de lo físico, que el cuerpo, los ojos azules, ojos verdes o negros, no le hace el humano, sino su alma, alguno dice corazón. Eso es lo que hace un humano. Entonces, con el tiempo había que tolerar a esa gente. Entonces, mientras menos interacción tenía, era mejor. Y bueno, ellos nos llevaban en marzo, primeros días de marzo, nos dejaban allá. Ellos se venían, tenían una 350, un camioncito viejo, que tardábamos un día entero para llegar para allá. Esa pampa allá era interminable, nosotros nos aburríamos, nos descomponíamos con el olor a nafta ahí, de la camioneta. Bueno, y llegamos. Nosotros felices, ya que teníamos los amiguitos, pero no nos iban a buscar hasta la vacación de invierno, hasta junio, un mes nos traían. Encima esos años nevaba, salían ellos una semana antes a palear para poder pasar con la camioneta, palearla, porque ni máquina andaban por ahí, nada, en plena meseta ahí. Había lugares que se hacía bardones así, que había que palearlo, y después pasaban arriba de la helada. Esperaban que hele para tanta la helada que pasa por arriba con la camioneta que ni se rompe esa, queda como piedra. Entonces hacían así y nos iban a buscar. Todos los inviernos nos iban a buscar. Y había chicos que no nos iban a buscar. Chicos de Chalía o de otro, donde vivían en el campo, de Loma Redonda. Estaban los Quinto Nahuel, me acuerdo. Ellos quedaban todo el año. Todos los años se quedaban ahí en las vacaciones de invierno. Los llevaban en marzo y lo iban a buscar en diciembre.
¿Era escuela de monjas, algo así? No, no era de monja, pero era como un regimiento. Vos tenías ahí eso donde te apoyás ahí, no tenía ni inodoro, ¿viste? Ni inodoro tenía eso, ¿no? Y siempre formado, ¿eh? Para ir a cepillarse los dientes, fila formado, como marchando así. Para dejar los cepillos ahí, todo ordenadito así, con números. Cada ropa, número, nosotros teníamos el número 96. Toda la ropa nuestra tenía el número 96, la media, el calzoncillo, lo que tengas, 96, el cepillo de dientes, 96. Y así, todo con numeritos así. Íbamos al comedor, formado así. Íbamos del comedor al aula, formado. Y así. Era todo como militar, como una escuela militar. Era todo muy, muy rígido, en todos los sentidos de la palabra rígido. Para hablar, para comportarte, tenía horarios, y esos horarios eran estrictos. Todo calculado, mantener todo calculado y bajo control. O sea, la mente de uno sale así después, ya cuando salís hacia afuera, mirás y decís, bueno, pero lo hizo mal, pero, viste, como que uno vive corrigiendo al otro porque uno tiene eso que para desandar eso, a mí me llevó tiempo desandarlo porque siempre andaba chocando con los demás. Y nosotros rechocho, contento. Claro, porque llegamos acá hechos unos señoritos, ¿viste? Y le decíamos a mi papá, no, eso no es así, esto es así, como nos están enseñando a nosotros. Sin saber que a nosotros nos estaban contando otra historia, que no es la real, que después, con los años, ¿no? Uno se da cuenta cuál es la verdadera historia. Se contó una historia oficial en América que no es tal, porque nunca vino Colón a buscar desinteresadamente condimentos a América, las especias esas que decían para sazonar las ollas. Ya venía a conquistar, porque ya se conquistaban fenicios, romanos, griegos, cuántos otros se conquistaban entre sí. Pero sin embargo nosotros nos dijeron que él vino, el señor descubridor, a decir amistad con los indígenas. Después vino Hernán Cortés, no pasó nada tampoco, y así sucesivamente toda la historia de América, ¿no? Y bueno, nos contaba todo lo que sale en los libros, que los mapuches vivían en tal lado, que los tehuelches vivían en tal lado. Si nosotros somos, claro, si nosotros somos mapuches y vivimos. En aquellos años también, encontrar un recorte de diario que dice murió Agustín Clemente. Agustín Clemente era un abuelo de nuestro pueblo que le habían bautizado así y tenía fecha 1974. El último Yamana, dice el cartel del diario, ¿no? Un diario de acá. Entonces, ¿cómo la gente no va a creer que no hay más si ya nos vienen liquidando desde la historia, ¿no? Que los mapuches los corrieron a los tehuelches, y así. Y todo eso lo aprendíamos nosotros y todo eso le decíamos a nuestro papá que esa era la verdad. Y vos te ponías a pensar y eso es un plan perfecto del gobierno, del Estado. Para terminar totalmente con lo que es la cultura mapuche. La escuela que ha sido creado por Sarmiento y no sé quién más, estaban para transformarlo a la gente, pero más como argentino, sin reconocer las diversidades de los pueblos que vinieron o que estuvieron primero. De infantes de la Escuela Policía Federal Argentina. Escuela Especial de Mina Clavero. Escuela Primera Junta. Por suerte, ahora, hoy un día, uno puede decir que es mapuche, pero en esos años, ahí en el internado, no podías decir eso. Te castigaban. Sirvieron de base firme para el nacimiento
de nuestra patria. Yo me acuerdo que había chiquititos que le ponían ahí maíz, quedaban castigados, arrodillados, por querer hablar. Y a nosotros nos disfrazaban, mira, para el Día de la Tradición. Claro, nosotros éramos todos paisanitos ahí. No, ponían esa. No eran trailonco, eran cosas de alpillera, así pelado, un chiripá, y ahí andan los indios. Y así nos hacían desfilar ahí en las calles de Río Mayo. Nosotros recontentos porque, claro, nosotros éramos chicos. ¿Qué sabíamos nosotros? Pero hoy te ponía a pensar, y esa es una burla terrible. ¿Qué te cansaste, Juan? ¿Por? No, pregunto. Sí, la vista de gato. ¿De qué? De estar leyendo ¿Qué estuviste leyendo? apicultura. Ah. Ujú. Hay luz ya, ¿no? Sí. ¿Ahí? Sí. Ah, mira. Como el colegio ya empezó a costarle un dinero a mi papá, porque todos los meses te cobran una cuota, depende de, bueno, estando albergada te cobran una cuota y si estás afuera, estudiando afuera también. Mi papá dice, ya viéndome a mí responsable, me dice, bueno, mira, vas a tener que elegir entre tu colegio y entre laburar si quieres estar en Junín. No hay otra opción, si no, venite al campo y vas a trabajar acá con los animales, la quinta, digamos, la huerta y todo lo que consiste el campo. Y dejar de estudiar. ¿Cuántos años tenía usted? 13 y medio, más o menos. Entonces, ¿qué hice yo? Dije, bueno, voy a estudiar, voy a trabajar. Y una de mis maestras, que es de 7º grado, me dice que fuera a cuidarle su nena. Así que me fui de niñera. Mientras de eso estudiaba así y venía a la escuela. Entonces como que yo estaba laburando en negro, nadie podía decir nada de eso. Vamos a dejar esto acá. Cuidado con el que dejó Juan ahí. Cuando la trasladan a ella, le sale el pase a Buenos Aires, que no podía quedarse, o sea, sí o sí tenía que irse porque ascendía a su marido, me llevan a mí con ellos. Yo me fui después. Por eso viví 3 años en Buenos Aires. O sea, yo dejé la escuela y me fui, arriesgándolo todo siempre, como dejando todo por algo, ¿viste? Y me fui a Buenos Aires y allá estudié. Después, cuando no pude terminar allá porque se dificultó en Buenos Aires, vuelvo para acá yo. Y vengo a terminar recién en un colegio comercial. Entonces era todo como decimos nosotros, a los ponchazos. Se dice a los ponchazos porque hay que poner mucho de la parte de uno, hay que tener ganas de hacerlo, aunque existan los contratiempos, y hay que tener coraje de enfrentar nuevas realidades. Así que, ¿viste? Desde que llegamos ahí empecé a trabajar igual, con mi viejo, ¿no? Porque fuimos a juntar estos cartones en la vía pública, las botellas, bueno, cobre, esas cosas, ¿no? Aluminio. De hecho, después de un momento, yo como que me iba solo a hacer ese trabajo. Ya era más
conversatorio, digamos, con alguien que podía hablar, ¿me entender? Conseguí trabajo a través de eso, digamos, de este diálogo, ¿no? Tener un trabajo, poner me iba temprano para barrer las veredas de los supermercados, de las verdulerías o lavar las frutas. A la vez, de tanto ir a buscar cartón, esa cosa, encontré en un momento una bolsita con un montón de rollos y una máquina de foto de 110, ¿viste? Las chiquitas. Y tenía pilas, ve que andaba bien y empecé a sacar fotos con esa. Y no, me empezó a gustar sacar fotos con esa camarita y siempre las llevaba en todos lados. Y cuando voy a revelar esas fotos me dice, ¿no te gusta el pibe que me atendió? Dice, ¿no te gusta? ¿Querés estudiar? Y yo estaba estudiando ya la secundaria igual y me dice, no, pero se puede igual, se puede. No, bueno, así que a estudiar ahí en la facultad. En el barrio era el vocero de los jóvenes de la comunidad Com y tenía un programa de radio. En realidad me decían, vení todos los viernes, te doy 15 minutos para que hables sobre la comunidad. Y yo hablaba sobre la comunidad, los conflictos que queríamos, que pedíamos nosotros. Y ahí el problema era, faltaba luz en el barrio o se cortaba, no llegaba el agua corriente. Y de tanto, todos los viernes que me iba siempre decía todas esas cosas y me decían, ¿por qué no venís directamente a hacer un programa de radio? Y me daban tipo 6 de la tarde a 7. Y me daban ese horario porque me decían, porque ese horario a veces la gente está en sus casas. Yo digo, no. Así que empecé a hacer un programa de radio que se llamaba Espíritus de la Naturaleza. Y ese fue el trabajo que me dio otros trabajos, porque hubo encuentros de radio, comunicación y esas cosas, y conocí a mucha gente y otros hermanos que por ahí en ese momento no conocía, que era el mapuche o el conya, y que tenían cooperativas de trabajo en comunicación y bueno, me preguntaban, ¿me sabes editar? Sí, ¿sabes qué sabes hacer? Sí, operación técnica, ediciones. Y nada, me decían, bueno, nosotros te mandamos los audios por correo y nos mandás, nosotros te pagamos. Desde el territorio ex impenetrable, Retina Indígena, la mirada de los pueblos. En el trabajo de ediciones se veía, nos mandaban de Río Negro unas radios y que había conflictos con los mapuches. Yo quería saber mucho más de ellos y quería saber cómo era. Y nada, yo digo, me voy para allá. Y ahí los hermanos por ahí tenían el conflicto cada tanto, era por el tema de tierra, ¿no? Y que fue que ahí también fue que empecé a tener más también conciencia, ¿no? Que de Chaco siempre no faltaba esto, ¿no? Faltaba mucha información de esto. Y también, digamos, esto, ¿no? Del gatillo fácil a las comunidades, ¿sí? Que siempre pasaba eso.
siempre pasaba. Los abuelitos de mi papá no tenían el mismo apellido que hoy tenemos hoy nosotros, porque eran perseguidos los Naipichún, porque hacían armamento ellos. Entonces ellos hacían recolecciones de piedra que valga la pena, y hacían flecha. Naipichún era político en la lengua de él, entonces también comandaba un grupo de gente, porque dentro de la comunidad no solamente estaban los Naipichún, sino estaban los Parafil, estaban los Coyonpuel, algo así, también varios apellidos que mencionaba el abuelo. Decía que vivían acá toda la comunidad, que tomaban todos de aquel lado y hacían una gran ceremonia en ese lugar donde guardan los ciervos. No sé si se enteró. Del destacamento policial, así del otro lado de las plantas nomás. Ellos se enteran de que algo estaban pasando porque volvían gente de allá de lejos, de Picumche decían, del norte, y por los intercambios que habían, entonces tenían que viajar. Tuvieron que encontrarse también con los loncos que tenían poder. Por ejemplo, el lonco Sayhueque era todo un conchol que se hacía en ese tiempo, que es la palabra conchol, significa la unión de los loncos, y hacían que se encontraron en un lugar de la Patagonia a reunirse todos los loncos. Entonces ahí llegó la novedad que estaban viniendo los militares a quemar casas. Y como Naipichún y Culancurá, algo así le llamaban el apellido del otro compañero que tenía, viajaban desde Azul, desde acá a Azul, y de Azul se reunían con los Calfucurá, todo eso, Pincén, y bajaban de vuelta, y casi un año de viaje. Y de esa forma traían todas las novedades, que estaban tomando tierra y que la gente morían, le hacían hasta zanjones para que cuando disparen lleguen al zanjón y vayan a tumbar con caballo y todo. Y rápidamente salía el ejército a enterrarlos así como iban vivos y lastimados. Con esa persecución trajeron como 3 de los Naipichún para acá. Sayhueque se llevó uno para acompañante y así con otros más, porque eran como 20 en total. Se separan los Naipichún, el abuelo viene acá y deja el mensaje acá y él huye hacia Chile. A los cañadones se bajaban. Se colgaban como colgándose y bajaban allá abajo. Y lo otro, Naipichún, no se sabe qué pasó. Después nunca más se supo el apellido ese. No sé, a lo mejor en algún punto de Argentina o de la Patagonia puede estar, pero de Naipichún nunca más se enteró.
Mi abuelo nació muy al norte, digamos, de lo que es la parte de acá, y deambula hacia abajo. Allá quedaron los hermanos y vuelve él para arriba. Y ahí sale, porque antes que sea Chile y Argentina esto, era todo lugar donde deambulaban ellos, los pueblos, los diferentes pueblos. Entonces los papás, mi bisabuelo, mis tatarabuelos, tenían el recorrido de la parte del centro de Temuco, digamos, para el lado del centro de Temuco, hacia estos lugares, para el lado de Quillén, Aluminé y hacia abajo. O sea, toda esta parte. Al perseguirlo para matarlo, fueron corriéndose y nosotros, una parte de mis padres, vinieron del otro lado de la parte de la Araucanía, del lado de Chile, que también estaba la persecución de aquel lado. Entonces se arrinconan por acá y por acá los vuelven a correr hacia la cordillera donde estamos ahora. Y ahí se asentaron ellos y fueron asentándose así por escondite que tenían, por cuevas. Y por el lado de Nahuelmapi, que es el lugar donde yo le estoy nombrando, y la parte de Quillén, Rucachoró y toda esa zona, habían escondite bastante favorable para ellos porque eran cuevas de risco. Ahí se quedaban las familias, por ejemplo, el linaje mío fue quedar por esa parte. Luego que se calma un poco las aguas, digamos, los que estaban en ese rato luchando por la tierra, empezaron a calmarse, porque como que dijeron ya no hay más indio para matar, y se calmaron, ¿viste? Se enteran de que acá estaba ya tranquilo, casi tranquilo todo. Entonces el abuelo vuelve para encontrarse con las mujeres que estaban acá, que tendría 2 señoras, porque eran así, ellos tenían varias mujeres. Casi la mayoría de los loncos. Mariñanco, por ejemplo, tenía 10 mujeres. Y Sayhueque no se sabe cuántas mujeres tenía. Calfucurá también. Y Naipichún tenía 6. El tatarabuelo mío tenía 6 mujeres. Y acá lo vino a encontrar 2. Y todas estaban vivas. Y ahí dice el abuelo, mi abuelo, que cuando pasaban en un arroyo, le pusieron otro apellido al abuelo. Le cambiaron con ceremonia. Entonces ya quedamos como bueno, no quedamos como Naipichún. Y así dice que volvieron a la Argentina de vuelta a ver su familia. Ven la gente de mi pueblo que ya estaba medio calmado, vuelven a tomar tierra, a salir de las cuevas y a empezar a formarse las comunidades. Ahí se forman las comunidades. Y cuando se forman las comunidades, de vuelta las van corriendo, porque acá este valle de Junín, del Chimehuín, estaba poblado por gente también, pero también lo fueron corriendo y le fueron dejando el lugar allá por el lado de los cerros, que usted ve las cordilleras, que hay comunidades. En realidad las comunidades tendrían que estar asentadas en todos estos lugares, no ahí donde están. Después con los tiempos, dice el abuelo que fueron a vivir allá a Pilolil, cerca de Pilolil, en esos campos lindos que habían antiguamente, ahí se fueron a vivir. Y ahí viene otra corrida más después. Y ahí donde empezaron otra vez en el 44, en el 42, en el 42, porque mamá recuerda que ella tenía 12 años más o menos. Cuando también lo corrieron, ese mismo ejército que corrieron de allá, pasaron por Atreuco, corrieron a la gente para allá. Y mi mamá cuenta de que estaban un día como todos los días, nunca se enteraron qué iba a pasar. De repente llegan estruendo como pegando tiros hacia el aire,
Y salieron todos y se escondieron. Y ahí de afuera le gritaban que salgan y que se iba a quemar la casa si ellos no salían. Llegan los caballos del ejército y con los hombres alterados y le pide que se vayan porque ya estaban quemando y se veían humo más allá y todo corría, no sabía qué pasaba. Y claro, los caballos empezaron a disparar, algunos animalitos, y llegaron hasta su casa. Y de ahí se pudieron ensillar los caballos y ensillarlo y acomodar algo en una maleta, ponerlo sobre el recado y llevar los chicos adelante y otro por delante. O sea, en anca y por delante. Mi mamá dice que se fue en anca con la abuelita. Y un poquito en la bajada dice que casi se escapa del caballo, iba así nomás. La abuela después pasó un cerro más y ahí se bajó para buscar una faja y atarla. Y ahí dice que lo ataron y huyeron hasta Chiquilhuín. Y de ahí recién se quedaron tranquilos. Ahí ya no apareció más nadie. Y es más o menos como Atreico, pero con más montes, más montañas. Estamos más cerca de la montaña y más cerro. Sí. Para mí es bonita. ¿Qué eran las corridas? ¿Quién lo hacía? El ejército. Eso lo hacía el ejército, porque iban a cerrar, porque ya según ese campo no era de nadie y tenían que salir los indios de ahí para cerrar y alguien se quedarse en ese lugar para cerrar, para poner alambrada. Y lo que quedaron esclavos para ellos, para el servicio de ellos, de las estancias que hay ahora, de los diferentes campos que dicen esta es la estancia de tanto, esta es la otra estancia de tanto. Entonces, la gente que pudieron capturar y quedarse ahí como esclavos quedaron. 9 de julio. El país se construyó sobre el derecho de conquista. Las comunidades indígenas siguen siendo víctimas. Mi papá se va tenía como 13 años, a trabajar a una estancia vecina, porque eso es lo que hacían los chicos cuando crecían. A los 13 años ya salían a trabajar. Algunos volvían y otros no, se quedaban en la estancia trabajando, porque eran estancias compañía, dice que eran. Que acá igual se ven, ahora ya no tanto, pero antes eran compañías inglesas, así que tenían grandes extensiones de campo y cantidad de cabezas de animales. Salía mucho tiempo. Mi papá, por ejemplo, yo no lo conocía mucho hasta ahora que es grande y lo estoy cuidando a él. Tiene 91 años. Recién ahora, hasta las mañas, le vine a conocer. Se imagina que tantos años fuera para darnos de comer, trabajar en estancias, y mi madre sola, nosotros teníamos que ayudarle a mamá a hilar, a juntar la lana, a ayudar a esquilar, a ayudar a hacer la huerta, los palos pique para que no entre la gallina y los perros en la huerta, y traerlo de allá arriba de tal lugar, toda esa madera. Mi abuelo, por ejemplo, es una persona que no habla mucho. Él tiene 92 años. Y hace un mes más o menos que estuvo mamá acá, porque no vive acá con nosotros,
si bien están con mi papá, ya trabaja afuera. Fuimos a almorzar, a cenar con ellos y mi abuelo empezó a hablar mucho de su historia, cosas que no sabía, de su infancia. Y ahí nos contó de su familia que venía de Chile. Yo sé que mis abuelos vienen una parte de Chile y otra parte son de comunidades de acá de la Argentina. Por parte de mi madre. Y después de mi papá son argentinos los dos. Uno se crió en una estancia de franceses y mi abuela, ella sí es de una comunidad aborigen. Después de la escuela, mi padre me va a ver a una señora que tiene una estancia acá muy cerca de Junín para que yo venga a trabajar. Porque papá no le alcanzaba el dinero para darle de todo a cada uno. Entonces me dijo que trabajara en la estancia. Si me parecía bien, me venía a ver a la señora para que me dé un trabajo. Y así me vine a trabajar. Vine a trabajar en mucama, la señora me pagó todo el invierno. Después en la primavera me iba a la casa y me iba a la escuela a estudiar. O sea que el invierno no lo pasaba en casa, las vacaciones lo pasaba en la estancia, trabajando. Y así después cambié de lugar de trabajo en la otra estancia donde me pagaban mejor. Y ahí me fui a Buenos Aires, ya la señora me agarró mucho cariño y me llevó a Buenos Aires con ella. Allá estuve un tiempo, como 2 meses, de ahí volví a la estancia, volví otra vez como cocinera y mucama. ¿Y dónde queda esa estancia? En Los Helechos, que queda sobre el lago Huechulafque. Y teníamos ahí el lago, un espejo frente. Pero ya uno es como que ya no es parte de esa tierra, ya es como que está, hasta el día de hoy uno se pone a pensar tanto que a uno le cuesta conseguir un terreno, una casa, a pesar que nuestros abuelos estuvieron acá, ¿no? Esta parte, fueron su territorio. Entonces fueron llegando los que venían a hacer la primer casa para el regimiento, la primer casa para salud, la primer casa que era la parte de comisaría, y así la gente lo fueron corriendo y luego la gente vuelve, porque en mi época están volviendo todo para acá de vuelta. O sea, nosotros los jóvenes. Bueno, mi nombre es Pereira Rayén, soy de la comunidad mapuche Chuquirihui, acá a 60 kilómetros más o menos. Es una comunidad que está como escondidita, como la mayoría de las comunidades. Siempre fue así, o sea, más que nada se cerró mucha tierra y dejaron las partes más escondidas, que no se pueden habitar, muy lejos. Y hay tierra ahí, muchas montañas, o sea, cerros. Y las mejores tierras por ahí tienen la estancia, parte de la estancia, que fueron cerrando y bueno. Una comunidad muy grande es mi comunidad. En primer término, es una comunidad muy poblada, muy grande. Entonces, al ser tan grande, el espacio es chiquito, o sea, el territorio. No hay espacio físico como para decir, bueno, yo voy a vivir del producto de la tierra o de ser productor menor en lo que es la parte de crianza de animales. O sea, no se puede porque la comunidad es grande, es poblada y no tiene territorio. Entonces, ¿qué hace un joven? Se tiene que ir. Las comunidades son chiquititas y tener todo cerrado por estancieros. Y bueno, eso lleva a que nos tengamos que rajar. Muchos jóvenes tengan que emigrar al pueblo porque
de otra cosa que vivías. No cuenta todo. Está bueno, sí pasó ahí. Sí. ¿Empiezo? Sí. Bueno, una vez que ya, bueno, que nos conocimos y todo, fuimos a alquilar. Sí, fuimos a alquilar. Yo seguía estudiando el secundario en ese tiempo de noche. De noche, sí. pensé. Seguía estudiando el secundario y bueno, después me quedo embarazada de la nena. Ahora ya 14 años. Y bueno, seguimos alquilando una casita chiquitita, 4x4, un monoambiente. Y se tornaba cada vez más difícil porque vos sabés que en un alquiler los nenes no tienen patio para jugar, vivís en un lugarcito chiquitito. Sí, por ahí muchas veces acá en Junín se marca eso también. Si tenés hijos, mascotas, no te alquilan. Y es medio... También siempre lo tomamos como que nosotros somos gente de acá, de la zona. ¿Por qué no teníamos el derecho de poder vivir acá en Junín? ¿Por qué se nos negaba ese derecho a nosotros? Entonces fuimos como replanteándonos un montón de cosas. A la corta edad que teníamos, porque no teníamos tampoco mucho estudio. Ya veníamos insistiendo en que estábamos anotados en un plan de vivienda o de terreno y veníamos ya pateando, nos venían pateando. Y fue cuando un grupo de gente nos invitó a participar, si queríamos sumarnos a esta movida que iba a ser jodida. Todos ya nos poníamos en la cabeza que iba a ser complicada. Nos reunimos, me acuerdo, en la placita de Boca, acá en Junín, en el barrio de Lanín. Éramos alrededor de más de 20 personas. La mayoría de jóvenes de las comunidades y habían alguna gente mayor también de comunidades y gente de acá de Junín. Entonces, bueno, armamos todo a la noche. La gente se fue de noche a acampar a ese lugar, a la toma costanera, que está ahí a orilla del Chimehuín. Y bueno, y a lo que teníamos niños chiquititos, por ahí se nos contempló eso de que pudiéramos sumarnos a la mañana. Entonces yo de mañanita preparé mi nena con el changuito, con el carrito, alguna comida, la leche, y me fui con ella. Y primero era acomodarnos ahí porque éramos muchos y el lugar era chico, entonces era acomodarnos cada uno que ocupe un lugarcito y no teníamos nada porque no teníamos ni un pedazo de nylon, nada. Yo te digo, iba con el carrito, la nena y el abrigo y nada más. Después nos sumamos ahí con una señora que ella vive en la toma costanera y dijimos, bueno, compartimos el lugarcito. Ella tenía 2 hijas, también chicas, y así que bueno, ella vivía sola con sus 2 hijas y también se hacía complicado y nosotros éramos solitos también, tampoco teníamos nada. Fue a comprar un pedazo de nylon y armamos así una carpita, un nylon y listo, y nos quedamos ahí. Y así durante, ¿cuántos? 3 meses. 3 meses más o menos aguantamos. Hubieron noches que por ahí cuando se complicaba, cuando llovía, porque teníamos que cocinar así como vivir en un campamento, como irte de campamento, pero ya eran 3 meses. Era difícil, mirábamos a nuestra nena y decíamos, no, o sea, ¿hasta cuándo vamos a estar así? Y sí, era difícil, hubieron noches de llanto, entre todos los vecinos, porque todos la pasábamos mal.
había de todo. Había de todo. O sea, había gente de acá de Junín y que después de ponerle, pasaron 2 o 3 semanas y no aguantaron. Y no, porque no estaban acostumbrados a vivir así. Porque era armarte una casita, una casillita y no tener cómo calefaccionarte, sin más con el fuego que tenía afuera. Era vivir en un campamento. Y por ahí nosotros que somos de las comunidades, por ahí yo no tanto, porque como te decía, yo de chiquitita me vine. Pero bueno, había mucha gente mayor, como te decía, que ya estaba como acostumbrada a vivir así, porque en el área rural fue siempre difícil de vivir con fogón y demás. Y eso fue la fortaleza que tuvo la gente de aguantar. Y gente de acá por ahí que no aguantó eso. Esto del maltrato, de las cosas que se decían, costó con los chicos más que nada, con los chicos que iban a la escuela, de la discriminación, el negro que vive en la toma, y así mi nena también sufrió discriminación en la escuela, de los pobres, así de la manera que se te ocurra nos llamaban. Voy a sacar una foto para mandarla a mi tía. Gabriela. Está en Italia, ella no sé si te dijo. Sí. Ahí está. Yo nunca dije dónde vivía, muchos años yo evitaba esa pregunta y me agarraba como una especie de pánico que me pregunten dónde vivía yo. Porque sabía que habían compañeros que con esto de las redes sociales yo había comentarios de ellos hablando pestes de acá de las tomas y... ¿Cómo qué? Y que éramos unos negros de mierda, que éramos unos chorros, que éramos unos vagos, borrachines, bolivianos, porque hubo gente de afuera también acá, indios de mierda, bueno, una serie de Rosario. Y me daba muchísima vergüenza decir dónde vivía. Como te decía, yo trabajo en el Vía Cristi, trabajo así, bueno, ando por todos lados. Y me dice, ¿y a dónde vivís? En la toma. Ah, sí que viví en la toma, como diciéndome, ¿vos vivís en una toma? Y sí, vivo en... Ahora ya no es una toma, esto ya es legal, es un barrio, las calles ahora ya tienen nombre. A todo eso sí que queremos todo regalado. Primero vago, yo por lo menos vago no soy, yo trabajo como todos, me recibí, estudié, trabajo en una institución pública, de salud pública, y no sé en qué parte estará vago eso, la verdad no sabría decir, o cuánto más tendría que trabajar, la verdad no sé. Gratis no queremos nada, igual, nosotros ya salió, esto ya quedó, ya somos un barrio en el cual tuvimos que pagar las conexiones de agua y cloaca, como tenemos que pagar, que sale como 8 millones creo la conexión del gas, que ya el municipio dijo que no tenemos que pagar nosotros, y así como tenemos que pagar el lote. La verdad que no sé dónde es gratis eso, la verdad. Quisiera saber, que me digan. Y esa fue una de las grandes peleas siempre que nos decían que eran gratis. Yo siempre a estas agresiones en Facebook contestaba, te espero en casa, veamos los papeles que tengo a ver si es gratis o no. Pero bueno. Estos están mejores, pero estos estaban muy calientes. Nos costó un año hacer la casa. Participamos obviamente los tres. Participó mi familia, amigos de mi papá, compañeros de trabajo y apenas estuvo techado, nos venimos a vivir. Ni siquiera me acuerdo que había el vecino de acá nos prestaba la luz enganchada ilegalmente y apenas prendía el foco. Pero nosotros teníamos nuestra casa. Nos vinimos para Semana Santa. Cuando terminaron la conexión de gas hace poco, un año creo, medio año, pongámosle, pero no recuerdo bien, apenas terminó todo lo que fue la obra, cayeron pero como buitres a cerrar todo. En 3 días, como te comentaba, cerraron todo. ¿Cerrar qué?
todo el espacio es el baldío que hay. Nosotros tenemos pasadas porque tenemos para ir a comprar local, para ir al hospital, pues no tenemos que dar una vuelta grande. Tampoco es que es grande, pero nos acortaba un poco de tiempo. Cerraron todo. Y los primeros terrenos que quieren vender son estos que están justo enfrente de mi casa, que es donde tienen las conexiones a mano. Ellos no tienen que pagar nada. En todo caso, tienen que pagar el que compra el terreno. Ahí te das cuenta el aprovechamiento que tienen. Porque si nosotros esto no estaría. Y esto no lo venderían quién sabe en cuánto más. Toma de tierras. Tomar tierras es ilegal. Al menos que mates a 20.000 originarios y secuestres a sus mujeres, niños, para regalarlos como personal doméstico. Nací en un lugar que se llama tradicionalmente Huachat, que quiere decir el algarrobal, y así era conocido en principio, ¿no? Por los criollos como algarrobal. Pero después vinieron los anglicanos, de la iglesia anglicana, los ingleses, y supuestamente ellos fundaron, ¿no? Porque trajeron a otros hermanos indígenas que eran perseguidos, ¿no? Por los militares. Perseguido para quitarle tierra, no porque haya hecho alguna cosa mala. Entonces fundaron la iglesia anglicana ahí en ese lugar y desde ahí se llama Misión Chaqueña. Bueno, a los 9 años recién mi papá consiguió un trabajo afuera de la comunidad. Sabía manejar vehículos, era chofer. Bueno, imagínate en ese tiempo, estamos hablando de 1900, principios de 900. Durante ese tiempo, tanto los militares y las policías, los criollos, perseguían a la gente. Entonces por la noche, estos gringos, junto con algunos indígenas, en eso mi papá era el chofer, entonces de noche buscaban a los que se habían refugiado, escapado de las matanzas que había en ese tiempo. Porque había un plan, y todavía sigue ese plan, ¿no? De quitarle las tierras y poner, ¿cómo se llama?, empresas. Ahora lo que hacen es explotar la tierra con soja, o sea, se sigue todavía ese mismo tiempo.